lo había anticipado en el bloque anterior, bueno, en el marco de estos 31 años de la radio de la Universidad Nacional de Misiones, que estará celebrando sábado 3 de junio, nos anticipamos a esta conmemoración tan importante y bueno, queremos hablar de un poco recuperar nuestra propia historia y qué mejor manera de hacerlo a través de las voces de quienes estuvieron acompañándonos o transitaron en algún momento por los estudios de la radio, y es por eso que hoy tenemos la grata visita de nuestro compañero, gran locutor de la radiofonía misionera, Luis Armando Galarza. Gracias, Luis, por venir. Buen día. No, gracias a vos, Susana, a María Cristina y a Marcos Ramírez Barrio, que está poniendo la transmisión al aire de esta radio que tanto nos dio y por la cual transitamos durante tantos años, primero en el centro, en la céntrica dirección de la Facultad de Ciencias Exactas, en la calle Feria Sara, donde tantas alegrías y avatares tuvimos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, la historia de Radio Universidad, que mañana cumple 31 años. 31 años. 31 uh-huh. años. Y bueno, a los 31 años uno es excesivamente joven todavía, ¿no? Pero sí, con experiencia ya, ¿no? Bien. Con experiencia. Y de esos 31 años... recordemos cómo fueron tus inicios y también, bueno, estamos celebrando los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones. Exactamente. Y has tenido participación múltiple. Extensa trayectoria, sí, podríamos decir. Me imagino que estarás escribiendo un poco de... Esas memorias no terminan nunca. Y sumado a las anécdotas sería un anexo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, yo me incorporé a la Universidad Nacional de Misiones en 1980. Uh-huh. El rectorado se ubicaba exactamente frente a la Plaza San Martín, Junín, casi Rioja. Uh-huh. Era rector el contador doctor Carlos Alberto Rocco. Era todavía la época militar, ¿no? Era la época militar. Y bueno, ahí convivimos con personajes que hicieron historia también en la provincia de Misiones. ¿Te acordás del profesor Martín González? Uno de los más extensa trayectoria en la universidad, que fue profesor de Ciencias Económicas, autor de un libro sobre la historia de la Facultad de Ciencias Económicas, que falleció con más de 95 años. Y bueno, y fíjate vos, yo convivía con él y otros compañeros. Martín González fue secretario general de la Casa de Gobierno durante la gobernación de un gobernador casi olvidado y muy honesto de la historia institucional de la provincia de Misiones, que era Almeida, don Aparicio Almeida, cuyo nombre, en homenaje a este gobernador de la década del 50, lleva la plazoleta que está ubicada en Andresito y Tomás Guido, una plazoleta muy bien puesta, donde hay aparatos para hacer gimnasia, que yo aprecio mucho también. Así que uno de los personajes, y después un arquitecto, Tito le decían, un arquitecto que fue el primer secretario general de extensión universitaria de la universidad, y así mucha gente que estuvo muchísimos años en la universidad. Ni se hablaba de la radio. Uh-huh. Estamos hablando de 1980. Uh-huh. La radio se creó en la década... 1992. 92, fíjate uh-huh. vos. Y bueno, poco tiempo después... Pero mientras tanto, yo era prensa. Habías iniciado ¿sí? también tu carrera en los medios. En los medios. Yo ya venía uh-huh. con varios años, porque... venía de Iguazú, de inaugurar Radio Nacional, LRA 19 Radio Nacional, que es justamente el 5 de abril de 1973. Y de ahí, en el 75, me incorporo a Ediratemi, lo que es hoy Multimedios SAPEM, uh-huh. se llamaba Ediratemi, Instituto de Difusión Radio y Televisión de Misiones. Uh-huh. Era titular, fíjate quién era presidente del Ediratemi, atento Raúl, se llamaba Carlos Correa, un enorme periodista, fallecido ya, poeta, periodista, jefe de redacción del Territorio durante muchos años.
convivíamos también con Sánchez Bonifato, que murió hace poquito, otro gran periodista, ¿no? Carlos Lucero, en fin, una generación de periodistas que hicieron y dieron lustre a esta profesión de la locución y del periodismo en su amplio espectro, ¿no? Así que la universidad a mí me dio casi 40 años de transitar por todas las carreras, todas las ceremonias. He sido maestro de ceremonia de múltiples actos desde 1980, pues yo me incorporé a prensa y ceremonial, digamos, no existía tal como te estoy mencionando la división esa, pero bueno, yo hacía esa función. Pero siempre paralelamente a este tema de la universidad, yo ya venía con muchos años de radio, LT17, Canal 12 en los comienzos, yo hacía el noticiero de Canal 12, locución en LT17, y siempre de niño amé ser locutor, y logré hacer de esto mi profesión, y encima me pagaban, pues sabés que me pagaban por hacerlo. Qué lindo, ¿no? Y sí, toda esa una pasión vida. que sea, sea lo que hacemos día a día, ¿no? Lo que hacemos a nosotros nos apasiona. Y soy locutor nacional por siempre. No me van a hacer callar así nomás. No, vos sabés que, Susi, hay muchas cosas que a uno le llenan el alma y el corazón. Anoche, por ejemplo, estuvimos con numeroso grupo de estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Humanidades, invitado por el licenciado Gustavo Irala, en la cátedra de radio. Y bueno, ahí estaba Marquitos también, escuchando con expectación y con asombro las anécdotas, las historias y todo lo que sucedió en los últimos 50 años en la radio misionera. Pues yo les contaba a los chicos que Radio Nacional de Puerto Iguazú nace por una necesidad imperiosa de defender la soberanía nacional. En aquella época la geopolítica hacía muchísimo hincapié en contrarrestar la poderosa influencia de Brasil y Paraguay. Fíjate vos que yo vivía en Puerto Iguazú, ahí se inaugura el 5 de abril de 1972 LRA 19 Radio Nacional de Puerto Iguazú. Era toda una revolución porque a tal punto la influencia de los medios extranjeros, sobre todo Brasil, radio y televisión, que existía la imperiosa necesidad de que se argentinice todo. A los chicos en las escuelas, primero el maestro tenía que dominar el portugués, hablarles y meterle el castellano, ¿no? Y de pronto irrumpe la radio, una radio argentina, con tangos, con folclore, con noticias argentinas. Y nosotros observamos con los compañeros que hacíamos radio la transformación que se operó a través del tiempo, ¿no? Al año se notaba la transformación, la gente ya hablaba de las cosas argentinas. Venía de Buenos Aires, recuerdo, un radioteatro famoso que hizo historia en la década del 40, del 50, del 60, las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, y venía en cintas abiertas, ¿no? Duraban 2 horas más o menos. Ciertamente nos divertíamos bastante mientras iba al aire porque teníamos tiempo para ir a tomar la leche o algo, ¿no? Y pequeñas historias de radio que hicieron Radio en la Frontera. Era una época en que no existía nunca existía una emisora en Puerto Iguazú. La más cercana era LT18 Radio El Dorado, pero no tenía una influencia ahí en la triple frontera. Bueno, pequeños hitos de mi historia, ¿no? Bien. ¿Y cómo fueron aquellos inicios? Bueno, comenzaste en la Universidad Nacional de Misiones, trabajando en rectorado, y ¿cómo fue tu incursión ya en lo que es la radio propiamente? Bueno, la radio, decíamos, nació en el 92, ¿no? Estaba en la Facultad de Ciencias Exactas y yo fui convocado porque yo estaba en radio, siempre estaba en LT4, Radiodifusora Misiones, estuve intensamente en LT17 y en Canal 12. Y bueno, un alto funcionario de la universidad que me conoce desde niño me convoca para ocupar la jefatura de prensa de la Universidad Nacional de Misiones. Así, sin decir agua va. Y yo tenía mucha carga horaria,
tanto en radio, en televisión, y además se me ocurrió empezar a estudiar antropología social, o sea que múltiple era. Sí. Y bueno, ese ofrecimiento me impactó gratamente, pero yo ya estaba muy ocupado. Y justamente estaba tramitando mi incursión en LT4, porque la gente, lo que hacía en radio, o que eran operadores de radio técnicos, querían, todos queríamos trabajar en LT4, porque era la radio más escuchada. Totalmente. Impresionante. Sí, a mí que yo desde el interior... ¿Vos escuchabas? Despertábamos escuchando. LT4, sí. LT se siente también, pero... Claro, tenía... era nuestro día a día ahí con los padres. Mi tierra roja, muy temprano. Bien temprano, y la siesta también. Y la siesta, la hora del Yasú Yateré. Sí. Y bueno, yo conviví en el 80 me incorporo a LT4, cuyo propietario era el doctor Pedro Baranicia, un abogado que antes había sido presidente del Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, logré mi sueño, digamos, entre comillas, pues yo estaba nombrado en Radio Provincia, en Canal 12, tenía buen sueldo, tenía viático, pero yo quería ir a LT4. Como se me dio la oportunidad de incorporarme a la universidad, bueno, seguía con un empleo estatal, con otra cosa que yo amaba, que era la animación de acontecimientos. Y se me dio justo ser el maestro de ceremonia de actos múltiples de la Universidad Nacional de Medicina. Estoy hablando de 1980. La primera colación de grados de esta universidad, que se produjo allá por cerca de la década del 90, donde se juntaron todas las carreras, los egresados de todas las carreras. Te estoy hablando de Ciencias Forestales del Dorado, te estoy hablando del Instituto de Disciplinas Estéticas de Oberá, sobre cuya base nace la Facultad de Arte. ¿Quién fue la directora general del Instituto de Disciplinas Estéticas? Una dama que quizás sea conocida por ustedes, también gran docente de la universidad, que se llamaba Teresa Morquio de Pasalacqua. Tan simpática era, siempre sonriente, y un conocimiento de las letras. Ella era italiana, ¿no? Pero no solamente la doctora Teresa Morquio de Pasalacqua era agradable, la mamá del reelecto gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, que ahora fue reelecto. Pero era tan simpática esa señora, solía venir a Posadas a hablar con el rector, y nosotros teníamos ya no charlas sino tertulia con ella, porque era muy agradabilísimo. Te decía, sobre la base del Instituto de Disciplinas Estéticas de Oberá, luego se crea la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones. Ahí hubieron profesores fantásticos, artistas de primera línea, ¿no? Y bueno, te decía, uno de los grandes actos que a mí me tocó ser maestro de ceremonia fue en el Cine Sarmiento, se hizo, porque la universidad no tenía todavía salones como para dar capacidad para tanta gente. Te imaginas, venían los padres, los familiares de los egresados del Dorado, de Oberá, de Posada. Era un acontecimiento social de relevancia. Y yo estaba en la gloria, porque estaba ahí con mi trajecito adquirido recientemente de Ñarroso Ixtil, con chaleco, y estaba de maestro de ceremonia. Y bueno, la entrega de los diplomas tuvo ribetes marcadamente emocionantes, ¿no? Y así, bueno, después fue una sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, cuando la Universidad Nacional de Misiones invitó a Posadas al doctor Luis Federico Leloir, reciente en esa época premio Nobel de Química, ¿te acuerdas? El doctor Luis Federico Leloir, que yo lo veía en la tapa de la revista Gente, justamente un símbolo de la decadencia económica y la falta de interés que tenía el Estado Nacional por dar a la ciencia recursos económicos fundamentalmente. Y recuerdo una revista Gente que yo conservo todavía en colores, donde está el doctor Luis Federico Leloir sentado en una silla de mimbre rota y atada con alambre, en la exageración, ¿no es cierto?, de la falta de recursos o de atención del Estado Nacional a la ciencia. Bueno, y el doctor Leloir fue distinguido como doctor honoris causa en el 4º piso de la Facultad de Exactas. ¿Y quién estaba de maestro de ceremonia? ¿Y quién les habla? Todo eso fueron satisfacciones, ¿viste? Así como el doctor Favaloro, así como otros científicos y artistas maravillosos. Y después, bueno,
acontecimientos que siempre existen en la universidad de distintas áreas, ¿no? Ciencias económicas. Yo colaboré muchísimos años con la Facultad de Ciencias Económicas, a tal punto que en un acto me sorprendieron gratamente la decana, que me entregaron como le estaban entregando a todos los docentes que cumplían más de 25 años, que se hizo acá en el acto, pero para mi sorpresa la decana Yorkievi hizo preparar un certificado igualito que el que le entregaban a los docentes, ¿no? Y bueno, eso lo tengo como un preciado recuerdo también de los años que transcurrieron en esa facultad y en otra, ¿no? Pero siempre la radio, siempre el micrófono, siempre Y la radio ha sido tu vida día a día, y de hecho la gente, los que no trabajan en medios, te escuchaban y ya te reconocían. En cualquier punto de la provincia, Luis Armando Galarza. Sí, porque yo paralelamente siempre estaba en una radio privada. Sí. En el ET4, por ejemplo, y bueno, y los últimos 20 años en Radio Tupambaé, el primer segmento desde las 5 de la mañana. Esas madrugadas de neblina y de 5 grados bajo cero. ¿Cuántas anécdotas y el vínculo que en aquellos tiempos se creaba y de la forma en que interactuaban con los oyentes? Sí, ¿no? sí, sí. Llamando. Acordate que la tecnología tuvo un desarrollo enorme en los últimos 30, 40 años, ¿no? Era la época de... Llegaban cartas, después teléfono. Sí, nosotros veníamos del teléfono negro de una avalancha de cartas. Una avalancha, pero además del teléfono negro de Entel, que para lograr una comunicación con Córdoba habría que pedir temprano y tardaban 5 o 6 horas, ¿no? Sin embargo, a veces uno se pregunta, ¿cómo hicimos radio los últimos 50 años sin internet, sin telefonía celular? Y con los móviles en la calle, entrevistas personales. Muy cerquita de la gente, recibiendo en los estudios. Claro. Pero yo creo que la radio de la universidad ha cumplido una función social y cultural y de extensión, porque esto depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, de relevancia, ¿no, Susana? Nosotros estamos haciendo extensión permanentemente a través de Radio Universidad. Hemos hecho muchísima extensión, que se conozca la actividad universitaria a través del aire, y eso es importante. Eso lo tratamos de hacer día a día, y bueno, es parte también de un compromiso, y bien lo sabrás vos de lo que es el amor y la pasión por la radio, porque sí. Ni un día es igual al siguiente, hay que reinventarse. Todos los días, sí, tiene una dinámica. Por eso suelen decir que la radio es el teatro de la mente. Mira qué linda definición, ¿no? Porque uno permite imaginar. Yo te digo que, como decían de un famoso comunicador social, si a usted le ponen a Hugo Guerrero Martínez solo frente a un micrófono durante 5 horas, es capaz de transformar el humor de la gente, como otros comunicadores, ¿no es cierto? Hubieron extraordinarios comunicadores. Es un carisma que tiene el hombre o la mujer, ¿no? Hoy por hoy vos escuchás todavía voces como la de María Esther Sánchez, por ejemplo, una belleza. A mí me encanta el estilo, el buen decir, nunca una grosería. Inclusive los sinónimos que se utilizan para decir las groserías son elegantes. Pero eso es un estilo incorporado a las voces de la radio que respetan al público, ¿no? Yo no quiero entrar en críticas, pero las cosas que se suelen escuchar hoy, la verdad que habría que corregir algunas cosillas, ¿no? En el lenguaje sobre todo. Y ni hay que hablar de la lectura de diversos temas, porque el que no tiene nada puede dar. Entonces... Y Luis, ¿y qué ha representado y qué sigue representando para vos la radio de la Universidad Nacional de Misiones? Bueno, la radio, como lo señalaba anteriormente, cumple en la sociedad, no solamente universitaria, sino fuera de ella, un rol importantísimo, porque yo pensaba, cuando me incorporo a Radio Universidad, poco tiempo después de su creación, que íbamos a hablar permanentemente de las cosas universitarias. Y para mi grata sorpresa vi cómo se abría el espectro a toda la sociedad, a todas las inquietudes. Nosotros, ¿te acordás? Cuando estábamos en el centro, en el 7º piso primero, después en planta baja, ¿cómo nos ocupábamos de la temática de la gente? Fíjate vos, ahí lo conocimos, por ejemplo, a Leo Duarte,
Un chico que humildemente traía fotos del Posada del ayer, anécdotas. Hasta que un buen día nos juntamos, ¿te acordás? Sí. Un día se le ocurrió a Miguel Riquelme, que estaba coordinando la programación, dice, ¿por qué no hacen un encuentro de un día por semana, unos minutos, y hablan de esto que estamos hablando fuera de micrófono? Y así fue como un día a la semana, Leo Duarte comenzó a venir, ¿te acordás? Sí. Yo conservo 2 o 3 fotos que él me regaló. Me acuerdo de las fotos que sorteamos. ¡Claro! Bueno, Leo nos sigue acompañando en UNAM en línea, en el micro de las efemérides, así que sí, bueno, eternamente agradecidos. Y si está escuchando Leo o alguien que le cuente, le mando un gran abrazo porque anteayer fue su cumpleaños. Las fotos, las historias de Posadas que tiene es increíble y miles de seguidores, ¿no? Pero él mantiene esa humildad tan propia de un chico de barrio, ¿no? Y así, y bueno, ¿cómo olvidar a Gustavo Marián? Gustavo Marián era un chico muy inteligente, había estudiado comunicación social en Rosario, ¿no? Él estuvo en Rosario. Y después se incorporó a Radio Universidad, donde hacíamos, ¿te acordás del ángel, cómo se llama? Entre Ángeles y Demonios, sí. Se llamaba el programa. Nos divertíamos mucho. Yo trabajaba a la tarde, pero te escuchaba la mañana. El tema era que nos enredábamos en un duelo verbal guau, porque en realidad era construido eso. Sí. Pero me contaba que la gente se prendía mucho a eso, ¿no? Contrastando un poco el Posada justamente del ayer y la actualidad. Y bueno, y después tantos compañeros que han pasado. Vos sabés que me estoy acordando de un no docente que hacía música sinfónica, ¿te acordás? No recuerdo en este momento el nombre, pero era no docente y después él traía su música sinfónica. ¿Cómo olvidar a Ademar Bosco de Marchi? Un extraordinario comentarista de jazz, era, ¿no? Sí. De jazz, creo. Y estuvo mucho tiempo también en Radio Universidad. O el que hacía tango, que ingeniero de EMSA fue mucho tiempo. Ahora lo veo en televisión en un micro. Ingeniero, fue, sí, mucho tiempo. Nadur. Miguel Nadur. No sé si ustedes lo vieron. Está haciendo televisión sobre tango, sobre historias del tango. Chamullo en concierto. Chamullo en concierto que hizo en radio. Pero fíjate vos cómo acá en Radio Universidad, ¿no es cierto? Mucho tiempo también. Y así, gente externa a la universidad que dieron brillo también a la transmisión. Y dejaron marcado su impronta también. Claro. Son parte Y después vos, ¿no? Desde tu incorporación todo se transformó. Bueno, nosotros, con María Cristina, y tantos otros más jóvenes que se están incorporando, vamos a decirlo. En mi caso, casualmente también el 3 de junio cumplo 20 años en la radio de la universidad. 20 años sí, ya. 20 años. Había comenzado, ingresé a partir de concursar una beca de perfeccionamiento en la época en que estaba. De hecho, me había invitado y me dijo, preséntate, me dijo María Cristina Miño, con quien ya habíamos compartido la carrera de periodismo. O sea, de alguna manera le debes tu futuro y tu éxito a María Cristina. Ese momento, me llamó el teléfono fijo, no sé cómo me ubicó, me dijo, preséntate. Así que gané y ahí me quedé. Nunca olvidaremos cuando recibimos la noticia de que te habías caído con la moto en algún lugar del centro. Bueno, eso es otro capítulo. Te rescatamos. Amplia repercusión. No, y bueno, y las anécdotas, las historias de la radio, son 31 años hasta que quisiera que el público que está escuchando, porque alguien debe estar escuchando, me imagino, quisiera recordar que entre las alegrías, el periodismo que hicimos, las entrevistas a la gente, también ocurrió un hecho que hizo poner en zozobra a este medio de comunicación a tal punto que querían cerrarla, por falta de, temas económicos, o sea. Y me acuerdo que salíamos con planillas a recolectar firmas de la gente. ¿Usted desea que Radio Universidad continúe o no? Y yo me instalé una mañana en la Plaza 9 de Julio. Bueno, por supuesto, conocido de todo el mundo, recogí esa mañana 100 firmas más o menos. No sé si eso influyó para que no la cierren, no, pero de todas maneras fue un movimiento muy grande, ¿te acordás? Ese fue un momento de zozobra, quiero decir, porque estuvo a punto de ser cerrada Radio Universidad. Y de hecho, en el año 2013, cuando cayó la antena, estuvimos muchos meses fuera de aire, hasta también, que nos trasladamos aquí a
al campus universitario, de donde claro. Nosotros estábamos siempre, marzo del 2014. Pero en Radio Universidad siempre estuvimos al borde, ¿viste? Cuando estábamos en el séptimo nos querían llevar al altillo, y cuando estábamos en planta baja nos querían echar a la calle. Bueno, por falta de espacio, qué sé yo, pero bueno, fueron comprensivos después, la radio sobrevivió, y tantos directores también, ¿no? Yo recuerdo, ¿cómo se llama este licenciado también en comunicación social que estuvo de director? Omar Silva. Él es de letras, ¿no? ¿Cómo es? Omar Silva. Omar Silva, estos días me lo encontré en la calle. Época de Omar es cuando... ¿Te acordás de Omar Silva? Omar Silva... director de tesis de María Cristina. ¿Cómo? Fue director de tesis de María Cristina. Ajá. Sí, sí. Vos sabés que con Omar Silva yo recuerdo, tengo un recuerdo muy lindo, porque había llegado una invitación para los directores de las radios universitarias, este nucleamiento que se llama Aruna. Y yo fui con Omar Silva a la Universidad del Litoral en Santa Fe, y estuvimos 4 días ahí, poco tiempo después de aquella famosa inundación que llegó hasta el centro de la ciudad de Santa Fe, ¿te acordás? Sí. Vos sabés que fue una experiencia muy interesante, porque ahí descubrí cómo funciona Aruna, y Omar Silva como director, y yo fui de oyente, digamos, ¿no? Pero fue una linda experiencia, porque estuvimos en la sede del rectorado antiguo. El edificio de la Universidad Nacional del Litoral, que está en el centro de Santa Fe, fue construido en la época de Hipólito Yrigoyen. Mira, un edificio con una arquitectura de las más sofisticadas de la época, ¿no? Ahí funciona el rectorado. Y ahí tuve la experiencia de conocer la radio de la Universidad Nacional del Litoral, antiquísima, una de las más antiguas del país. La otra es la de Córdoba, la de Córdoba y la de Buenos Aires, por supuesto. La de La Plata. Bueno, vos sabés que estuvimos ahí y nos hicieron escuchar grabaciones, y nos regalaron un compact con las voces de los mobileros de Radio Universidad del Litoral, que se desplazaban en canoas y en embarcaciones de la prefectura. Y esos relatos los compartíamos también en nuestra radio a partir de... Yo tengo ese. O sea, a mí me regalaron uno de esos discos que yo tengo, porque es un testimonio de lo que sirvió y sirve la radio. Ayer y hoy la magia de la radio no termina, a pesar de toda la nueva tecnología. Porque fíjate, anoche, por ejemplo, y Marquito estaba ahí, anoche yo tenía bien en claro que los chicos y las chicas que estaban escuchando la charla, posiblemente, y yo les pregunté si ellos alguna vez escucharon radio AM, por ejemplo. Algunos no tenían idea. Radio AM, estamos hablando de amplitud modulada, que era la radio poderosa que nosotros transitamos, ¿no es cierto? Porque ahora los chicos con Spotify, con todas las nuevas tecnologías, pero ni conocen un receptor de radio tradicional como el que nosotros teníamos, desde la radio Espica en adelante, ¿no? ¿Te acuerdas de la radio Espica? Esa chiquitita que llevábamos a la cancha, que teníamos y forrada en cuero. Bueno, era maravilloso porque era inalámbrica y, bueno, era una tecnología y la radio fue reinventándose, adaptándose a los nuevos tiempos, y siempre decimos con los compañeros y las compañeras de trabajo, a pesar, y también como lo planteas vos, de las nuevas tecnologías, llegamos a los oyentes y a las oyentes de distintas maneras. Ahora, por ejemplo, los podcasts. Entonces, las notas, compartimos en las redes sociales, y muchos que siguen eligiendo la radio, escuchándola sobre todo. La radio tradicional. Sí, la radio tradicional. Sí. Yo me di cuenta que con toda esa tecnología, el programa de la mañana que hacía en Tupambayá hasta hace poco, durante 20 años, de las 5 de la mañana, permanecía intacta un segmento de la audiencia increíble. Las mamás que llamaban por teléfono para decir... Diga que Joaquinito se levante contento porque tiene que ir al colegio, y que no llore y que tome la leche. Vos sabés que ese mensaje tan humano, tan enternecedor, era útil para la gente, o al obrero, llegar al obrero con un mensaje directo, de influir sobre ellos, porque fíjate todo lo que nosotros podemos hacer con la voz maravillosa, que es el instrumento maravilloso que Dios nos dio. El instrumento de la voz para
que puede servir para el bien y para el mal también, ¿no? Lenguas viperinas. Entonces, el tema es que tenemos una responsabilidad cada vez más creciente en los medios de comunicación, y eso hay que tener siempre en cuenta a la hora de utilizar estos medios, ¿no? Sin duda, una gran responsabilidad. Luis, un placer poder compartir esta charla con vos, con la audiencia también, y a muchos que tanto te quieren, que te siguieron en la radiofonía misionera, en las distintas sintonías donde sonabas. Así que muchísimas gracias y gracias por venir a compartir con nosotros también. Bueno, Susana, 31 años te agradezco mucho. Solamente decir, viva la radio, feliz 31 años de Radio Universidad que tanto nos dio, y a la gente que siga escuchando Radio Universidad, que confíe en ella para sus inquietudes, ¿no? Bueno, a María Cristina, que ha tenido la amabilidad de enviarme una invitación, a Marquitos, y después a todos los compañeros que posiblemente estén escuchando. Hay un chico que es un ícono también acá de la locución y de la Diego Mauricio Zaquier, que hoy está cursando la licenciatura está en la... Sí, por eso no está en este momento. En gestión universitaria, con Miguel Riquelme también. Hoy están todos ahí en clase. ¿Volvieron al aula entonces todos? Sí. Ajá, claro, faltan ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que están escuchando, que nos conocemos, que tengan un año muy bueno y fundamentalmente feliz cumpleaños Radio Universidad. Gracias.